Bienvenidos a otra sesión de Diálogo Abierto. Estamos contentos de poder conectarnos con usted y estar en este momento hablando de las cosas importantes de la vida. Y especialmente el tema de hoy va a ser muy importante porque vamos a hablar de cuando la religión no contribuye a nuestra felicidad. Quédese atento para escuchar este tema, este diálogo que vamos a tener, porque va a ser de mucha importancia para nuestra vida. Y ahora entonces vamos a esta promoción y entonces después continuamos con el programa. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento. Muy bien, seguimos entonces en Diálogo Abierto y quiero recordarles que si usted todavía no se suscribió al canal de Forest City, por favor hágalo, porque eso nos ayuda a nosotros con los algoritmos para poder hacer que este mensaje que nosotros tratamos de transmitir pueda llegar a mayor cantidad de gente. Si quiere hacer algún comentario también, que si bien este programa no es en vivo, pero sí los leemos y eso nos ayuda para nosotros saber cuál es lo que está pensando la audiencia, porque consideramos que todos somos parte de este programa y de este esfuerzo que hacemos para dialogar todos juntos. Y entonces aquí estoy en la mesa con Sami y con Denar. ¿Cómo están, Sami y Denar? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Muy bien. Listo aquí para empezar. Listos para hablar entonces de cuando la religión no contribuye a nuestra felicidad. Sami, ¿quisieras orar entonces para comenzar? Padre, le pedimos que dirija esta conversación, que pueda ser una conversación donde heridas puedan ser sanadas y podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas veces la religión ha llegado a ser un esfuerzo, una empresa tóxica, y lo hemos visto históricamente que cuando la religión se ha creado para generar felicidad, a veces es uno de los elementos que más infelicidad causa. Y eso es porque todos los seres humanos tenemos una inclinación espiritual, necesitamos la parte espiritual de la vida, necesitamos conectarnos con un ser superior, y muchas veces nuestra naturaleza, o no sé si decir el enemigo, aprovecha para tergiversar la religión y en vez de ser un factor de felicidad, termina siendo un factor de opresión. Entonces quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles son los elementos? Yo tengo acá 5 elementos que hacen que la religión, o que son características de una religión que no produce felicidad. Les hago una pregunta. Para ustedes, siempre la religión, que han estado siempre, no sé si Sami toda la vida, pero sí sé que Denar, ¿siempre ha sido un factor de felicidad? ¿Sí o no? Bueno, para mí, mi caso es distinto. Es curioso que antes de yo estar en ninguna iglesia, siempre veía la religión como algo bueno en ciertos aspectos, como que tenía un cierto nivel de respeto, aunque no era practicante ni nada, pero siempre lo veía así. Una vez entro a la iglesia, para mí era lo mejor que me había sucedido, y estaba en un high tremendo. Pero de repente llegó la realidad de ¿Y qué era lo que te hacía estar en un high? Para mí es el hecho de como yo viví básicamente, ¿sabes?, en el mundo, tenía muchas cosas, ¿verdad?, que así practicaba, y de repente veo algo diferente. Me encantó tener amistades también lindas donde podíamos pasar tiempo hablando, riéndonos, pasándola bien. Me encantaba ese aspecto de la iglesia, porque cuando yo llegué, el aspecto social, el aspecto comunitario, me fascinaba, especialmente cuando entré. Estábamos bastante unidos, y eso para mí yo creo que era lo más lindo de todo. Muy bien. Denar, Tú hablas como, bueno, la religión cristiana que uno conoce, pues la religión es bien amplia la definición de religión, no solamente cristiana, pero estamos hablando específicamente ahora de lo que nosotros conocemos. En nuestra experiencia, ¿no? Lo tuyo, ajá. En nuestra experiencia. Yo creo que sí contribuyó a felicidad, como decía Sami, también yo creo que lo mismo. Creo que también
estar rodeado de personas que creen lo mismo que tú, que tienen las mismas creencias, que tienen... O sea, eso creo que ayuda un montón a tal vez solidificarte como persona en cosas que crees y de estar en un mismo ambiente con personas que esperan lo mismo, que creo que eso contribuye bastante a dar como una especie de felicidad. Sí, contención. Contención, pero también viví cosas que no contribuyeron a mi felicidad. Por ejemplo, vi muchas cosas que me hacían entender que las personas que conforman esa religión no vivían con respecto a lo que decían creer de esa religión. Sí. Y eso no contribuyó a mi felicidad, porque también se producía una dicotomía en cuanto a, mira, yo creo esto y supuestamente tú crees esto, pero haces todo lo contrario. Y eso yo creo que es una parte que yo viví. Y lo otro también, cuando la religión comienza a ser una carga. En vez de ayudarte a la felicidad, de alivianar los problemas que ya uno tiene en la vida, agregarle una carga, un peso para esos mismos problemas que uno tiene. Y yo creo que ahí es cuando ya a veces la religión pasa a ser, en cierto sentido, tóxica para la vida de uno, cuando se vuelve una carga, cuando se vuelve un peso, cuando se vuelve algo que básicamente tienes que cumplir, y si no lo cumple eres excluido de ese grupo, y entonces tienes que cumplir todas esas cosas para ser aceptado por ese grupo. Yo creo que ahí la religión se vuelve tóxica, y yo también sentí un poquito eso en mi experiencia. Muy bien, en mi caso es algo interesante, porque yo creo que yo nací en un hogar religioso donde no se entendía bien la religión. O sea, era un hogar, yo podría decir quizás un hogar legalista. Sin embargo, yo, a pesar de que fui legalista por mucho tiempo, era feliz. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios trasciende incluso tus equivocaciones religiosas. Y hay algo que sí fue muy bueno en mi hogar, que por lo menos a mí me enseñaron que Dios está por sobre todo. O sea, entonces yo siempre sentí que tuve una relación con Dios, pero ahora miro para atrás y me di cuenta que muchas cosas las entendía totalmente tergiversadas y totalmente mal, pero eso de tener un Dios personal, un Dios que cuando era chico, por ejemplo, se me perdía una billetera y oraba y yo sentía que Dios me contestaba, que ante mis problemas podía acudir a un Dios, eso para mí fue muy bueno, que eso podríamos decir que era un tipo de religión. Sin embargo, no entendía los conceptos bíblicos, los principios del reino, no los entendía y los tenía todos tergiversados. Y sí, yo por eso veo que Dios está por sobre las costumbres que nosotros tenemos, y es como vos decías, yo pienso que vos habrás tenido también en tu niñez momentos muy felices dentro de la comunidad religiosa. Yo también, a pesar de que la comunidad religiosa muchas veces tenía las cosas totalmente tergiversadas. Ahora, si nosotros, cuando Dios es lo principal en nuestra vida, Dios siempre va guiándonos. Y mientras nos va guiando Dios, por más que estemos en contextos tóxicos y todo lo demás, la felicidad la podemos tener, porque hay algo que decía Sammy. Yo creo que ese high que tenía Sammy es cuando él descubrió un propósito en la vida que trascendía el hoy. O sea, cuando yo descubro un rumbo en la vida, que tengo un rumbo, un propósito que va más allá del aquí y el ahora, entonces eso trae mucha estabilidad a nuestra vida, estabilidad emocional y mucha felicidad. Ahora, vamos a ver ciertas características que hacen que una religión se transforme en una religión tóxica. Que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con Dios, pero puedo dejar que también una comunidad religiosa me quite al Dios que me da felicidad. Ese Dios que me está guiando, muchas veces una comunidad religiosa me puede quitar a ese Dios que me está guiando, mi relación con Dios. Entonces tenemos que saber cuáles son las características que hacen que una comunidad religiosa no contribuya para ese camino de felicidad que Dios prepara para nosotros. Y vamos con la primera característica. Cuando en una religión se enfatiza la culpa por sobre la gracia, o se usa la culpa para poder lograr cosas, allí estamos en presencia de una religión tóxica. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una religión donde el énfasis son cómo
señalar, o sea, desde el énfasis, esa religión continuamente señala errores. Entonces empezamos a vivir con culpa. Y esa culpa entonces nos lleva siempre a pensar que Dios necesita algo de mí para que yo sea aceptado por Él. Eso no contribuye a la verdadera felicidad. Una religión que solo señala errores, pero no sana ni restaura, termina atrapando a las personas en un ciclo de culpa paralizante. Y eso sí lo he visto muchísimo. En muchas veces cuando llego a ciertas iglesias, yo tengo 34 años de ministerio pastoral, y muchas veces llego a la iglesia y veo a gente encadenada en sus tradiciones y en culpas y en maneras de ver la religión y especialmente en situaciones que esclavizan. ¿Por qué? Porque hay religiones que hacen que el ser humano sea el centro. Y cuando el ser humano es el centro, todo se corrompe. Yo creo que cualquier religión, cuando se corrompe, y eso es una de las cosas que Jesús vino a romper, que vemos en los evangelios. Por eso la gente seguía a Jesús, porque la gente estaba atrapado en la culpa, en las tradiciones, en que no podías hacer esto, si hacías esto, te echaban, te excomulgaban, todos tenían miedo de perder también esos privilegio o esa aceptación, y entonces vemos que Jesús viene a romper eso. Y ahora, lo que vos estás diciendo es una realidad. Jesús viene a romper eso, establece un tipo de religión diferente a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, continuamente tendemos a volver a la religión tóxica, no a la religión de Cristo, sino incluimos dentro de la religión de Cristo, metemos dentro de la religión de Cristo un montón de elementos que Cristo vino a deshacer. Y eso no nos damos cuenta porque es muy sutil la parte espiritual. Entonces esto da lugar a la segunda característica, que es el control en lugar de libertad. O sea, cuando en la religión, en una comunidad religiosa, existe el control en lugar de la libertad, allí esa comunidad religiosa o esa religión, esa manera de ver la religión, no contribuye con nuestra felicidad. Sí, y yo creo que eso fue una de las cosas que pasó. Como decía, para mí las relaciones que teníamos eran tremendas y me encantaba eso. Ahora me pongo a analizar qué era lo que tanto me gustaba y era realmente eso. ¿Y qué fue lo que sucedió? De repente llega un pastor a cambiarlo todo y entonces quería controlar las cosas y como vio que no pudo, cogió, como decimos en Puerto Rico, chavó todo lo que estaba pasando y lo que hubo fue una división brutal en la iglesia. Y todas esas amistades, todo ese cariño, todo ese amor, todo eso se fue hacia abajo. Y eso fue lo que yo creo que a mí ese fue el momento. Ahora, es interesante lo que vos decís, Sammy, porque justamente un pastor que está formado en un seminario por 5 años, en algunos casos se hace maestría 8 años o 7 años, y resulta que llega a una iglesia para controlar, cuando ese es un principio del reino que no podría, o sea, un pastor que se formó por tanto tiempo, evidentemente en 7 años no le enseñaron que el autoritarismo y que el control no forma parte del reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendemos durante 7 años en los seminarios? Está brutal. Aprendemos teología, pero no aprendemos los principios del reino. Aprendemos a definir una doctrina, pero no aprendemos los principios del reino que están basados en el carácter de Cristo. Y Cristo nunca controló. O sea, el control no forma parte del reino. Siempre que haya control y siempre que nos quiten la libertad, eso no es parte del reino de Dios. Ahora es interesante que en las iglesias cristianas es donde más vemos el control y donde vemos más la falta de libertad. Y es por eso que muchos ateos, que yo digo que no hay muchos ateos realmente recalcitrantes, sino que muchos ateos que son inteligentes, que son sabios, que tienen el Espíritu Santo incluso, comienzan a ver lo que pasa en las comunidades religiosas y ven cómo en las comunidades religiosas se hacen sistemas jerárquicos, porque generalmente los sistemas jerárquicos son los que controlan, y entonces las posiciones son jerárquicas, entonces el ateo dice, yo no quiero ser parte de eso. Y el ateo tiene mucha razón. Es mucho más sano muchas veces que la gente que está en una comunidad religiosa donde se deja controlar y donde deja que un ser humano o un grupo de seres humanos le digan lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer y que empiece a regir su vida. Por eso que el Dios, digamos, que el Dios que presentan estas comunidades que controlan, que es un Dios tergiversado totalmente, que no es el Dios, digamos, que presenta a Jesús. Ese es el Dios que han conocido estos ateos, o sea, que se les ha presentado y por eso que se ha producido este rechazo.
y lo he visto, que es mucho más fácil al presentar un Dios y al presentar simplemente el Dios que presenta a Jesús, que un Dios que no controla, un Dios que deja pensar, un Dios que te deja, y eso es dejarte escoger, porque el que controla no te quiere dejar escoger, porque te dice, esto es lo que tenés que escoger. Correcto. Y te obliga a escoger, porque ese es el camino. Dios no te obliga, te presenta los caminos, pero es más fácil que un ateo se convenza de quién es ese verdadero Dios, que un religioso con un Dios tergiversado se convenza quién es el ateo Dios. Está más limpio, o sea, porque no solamente necesita conocer el Dios verdadero. En cambio, el religioso que tiene un Dios tergiversado primero tiene que hacerse ateo del Dios tergiversado para entrar en el conocimiento del verdadero Dios. Entonces es mucho más fácil con Jesús. O sea, cuando nosotros presentamos a Jesús, las enseñanzas de Jesús son tan lógicas, las enseñanzas de Jesús, son tan convincentes, están tan alineadas con la vida y el crecimiento, que una persona sabia que ha aprendido a vivir es muy difícil que rechace las enseñanzas de Jesús. Es muy difícil. El que rechaza las enseñanzas de Jesús es por el hecho de que no quiere someterse a él. Y es por el hecho que muchas veces piensa de que hay ciertos ateos que piensan que ellos con sus propias fuerzas van a poder cumplir con los principios de Jesús. Y ahí está el problema a veces de los ateos, que ellos piensan, sí, se han dado cuenta cuáles son los valores correctos de la vida, pero piensan que con esfuerzo también lo van a poder hacer sin necesidad de estar conectados con un Dios. Y que eso también es el problema de todo ser humano. Y después están los religiosos que piensan que también con que tener una buena doctrina, con tener una buena lista de valores, con esfuerzo van a poder cumplir con los requisitos que Dios pide. Entonces, cuando yo no me entrego a Dios para tener una dependencia con Dios, ninguna religión me va a llevar a la felicidad. Sí, y eso es lo que daña las relaciones, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, de las relaciones. Y para mí es cierto, esa actitud de orgullo, que es orgullo humano, porque pienso porque soy el pastor, entonces soy, o porque tengo esta experiencia, entonces yo soy. Pero cuando analizamos a Jesús, es todo lo contrario. Entre más alto tú eres, más servicial se supone que sea. Entonces, como dices, ¿qué es lo que nos enseña o qué es lo que enseñan en teología? Entonces, algo que debemos de analizar es el liderazgo de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Y eso es humillante para Ahora, uno. ¿qué hacer entonces cuando nos encontramos con un líder que es autoritario, que dice estar con Jesús y que representa a la iglesia de Dios y que es autoritario y que quiere imponernos su verdad y que quiere controlarnos? A veces nosotros podemos decir, bueno, hay que hacerle guerra. No tenemos que hacerle guerra. Lo único que tenemos que hacer es no hacerle caso. O sea, es permanecer firmes en la libertad. Eso lo dijo Pablo, no lo digo yo. Porque yo sé que hay gente que se debe estar enojando por lo que estoy diciendo. Y justamente son gente que se enoja porque todavía no entendió el evangelio y está viviendo una religión tóxica. Incluso puede ser un líder, puede ser un pastor, puede ser un presidente incluso de una asociación o de una conferencia que tiene los conceptos todavía de religión jerárquica, que no es la religión que mostró Jesús. Y es la religión justamente que describe Babilonia, que describe en el Apocalipsis, que es una religión que no nos lleva realmente a estar cerca de Dios y nos lleva a oprimir al ser humano. O sea, tenemos que entender que el control no es de Dios y que nadie puede, es más, Dios no nos permite que nosotros sometamos nuestra vida al control de otro ser humano. Es un pecado tremendo, eso se llama esclavitud. Cuando yo me dejo esclavizar por otros seres humanos. Y alguien puede decir, pero entonces que cada uno va a hacer lo que quiera. No, cada uno va a hacer lo que el Espíritu Santo, porque la comunidad de creyentes hay un solo requisito que nos pide la comunidad de creyentes, es que estemos llenos del Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu, nadie necesita controlar a otro. El gran problema es que nosotros muchas veces no hacemos las cosas en una comunidad de creyentes para que seamos llenos del Espíritu. Estamos llenando a la comunidad de creyentes de actividades, pero no del Espíritu, de programas, pero no de la búsqueda de la presencia de Dios. Y la comunidad de creyentes tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar la relación individual con Dios para que eso se transforme, repercuta en una comunidad o en una relación colectiva que realmente trasunte en misión, ¿no? Y trasunte en un reflejo de quién es Dios. Ahora, entonces, lo primero es cuando hay culpa, cuando se fomenta la culpa en una comunidad de creyentes, esa religión no contribuye a la felicidad. Cuando hay control y nos quitan la libertad, esa religión
no contribuye a la felicidad. Entonces, esto es bueno, ya esto va a ser muy largo, pero es un tema importante porque alguien dice, entonces cada uno hace lo que quiere. No, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que predicar los principios del reino. Cuando nosotros predicamos los principios del reino, la persona que quiere vivir no de acuerdo a los principios del reino, tarde o temprano se siente incómoda y se va. El problema es que muchas veces nosotros queremos dar libertad sin predicar los principios del reino. Y los principios del reino son totalmente antinaturales a nuestro corazón natural. Sí. Y por eso incomodan también. Si bien a un ateo que el Espíritu Santo está actuando en su corazón le hace sentido, muchas veces a los religiosos y a las personas que no quieren saber nada con Dios les causa rechazo en los principios del reino. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que predicar la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? No es señalar errores, sino la verdad tiene que ver cómo vemos a Dios. Cómo vemos a Dios tiene una repercusión en cómo veo la iglesia, cómo veo a mi prójimo, cómo veo a mí mismo. O sea, cuando yo descubro el Dios de la Biblia, no puedo creer en una institución jerárquica. O sea, no puedo creer en las jerarquías. Y por eso, cuando hay un líder espiritual que se manifiesta con autoritarismo, esa persona todavía no conoció a Dios. Y justamente conocer a Dios es el key. Para eso está la religión, para que conozcamos a Dios, ¿no? Vamos a otro. Otra característica de una religión que no contribuye a la felicidad es una religión con ritualismo vacío. ¿Qué es el ritualismo vacío? Casi cosas que no tienen sentido. Que se vienen haciendo, no sé, por 100 años, 100 años. Sabe por qué se hace. Claro, como un fin en sí misma. Exacto. Es cuando el ritualismo es cuando yo hago algo y pienso que por hacer eso, Dios está conmigo, simplemente por hacerlo. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo que hacer mi culto personal todas las mañanas. Entonces voy a leer la devoción matutina. Y se sienta a leer la devoción matutina, pero no para descubrir quién es Dios, sino para cumplir con un ritual. Y hay gente que cumple así como un relojito con todo un montón de rituales, pero no para conectarse con Dios. O sea, no produce victoria en la vida. O sea, claro. Que escuchando esto, hay un comentarista de baloncesto que yo escucho mucho, puertorriqueño, y él tiene un refrán que, bueno, él tiene unas palabras que le dice puntos vacíos. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener a alguien que metió 20, 30, 40 puntos, 50 puntos y tiene las estadísticas y si no ganó, son puntos vacíos, especialmente si no la metió cuando cuando valía la pena en el clutch o lo que sea, son puntos vacíos. Se puede ver que hiciste un montón en el juego por números, pero son puntos vacíos si no llega a ganar. Por ejemplo, hay comunidades religiosas, hablando de eso, puntos vacíos, donde uno va, por ejemplo, al sábado o el domingo a la mañana, el día que se reúnan, y va a la iglesia y es un sinfín de participaciones y la poesía y el programa y el canto y el informe y al final cuando llega la presentación de la palabra, a nadie le interesa. Están todos, o sea, cansados. Sí, están todos escuchando, o sea, pero vos te das cuenta que ya están cansados. Y están escuchando con los ojos abiertos, pero están con la mente en cualquier otra cosa. Sí. O sea, en cualquier otra cosa. Pero están cumpliendo de estar ahí. Exacto, están cumpliendo y están siendo responsables con el ritual de la iglesia. Entonces, por ejemplo, ahí dicen, vamos a hacer ayuno de oración, ¿no? Y entonces dicen, una noche de ayuno de oración. Entonces hacen la noche de ayuno de oración y es parte especial, es poesía, o sea, una persona hace una parte especial, otra persona hace una poesía, se ora en grupos, después alguien cuenta una historia. ¿Para qué fue el ayuno y oración? Fue para penitencia, para lograr decirle a Dios, mira, nos estamos esforzando con un programa, pero no fue para buscar la presencia de Dios. Sí. Y otra cosa, puntos vacíos, hablando de eso, por ejemplo, un diácono, por mencionar un departamento, trajo a la gente, la sentó, hizo un montón de cosas y después se va afuera a hablar. No está ni pendiente, no hay conexión, no hay nada. Pero es responsable. Pero hizo, y estuvo allí. Es como que entonces, ¿qué estás contribuyendo? O sea, no estás conectando con nada. Yo muchas veces he visto en mi ministerio que los ancianos, y especialmente los primeros ancianos, son gente que vas a la iglesia y están siempre hablando con gente en los pasillos, siempre organizando cosas, pero nunca están sentados para recibir la palabra, nunca están en un momento de oración. Es como que no les interesa, le interesa la actividad en sí, el programa en sí, pero no les interesa sentarse para recibir a Dios. Y eso, la religión tradicional
genera todo este tipo de conductas que nos parecen normales y que son tóxicas. Y es más, yo estoy seguro que alguien se está enojando y no estamos criticando, o sea, estamos simplemente diciendo las cosas que no son. O sea, tenemos que vivir la religión como realmente es. Y si queremos tener felicidad, propósito en la religión, tenemos que vivirla como dijo Jesús. Con respecto al ritualismo vacío, cuando la forma se vuelve más importante que el fondo y se celebra más la liturgia que el amor, la religión se vuelve repetitiva, estéril y sin gozo. Y sin gozo. Eso es algo que, y no solamente, o sea, en muchas religiones, en muchas denominaciones. En todos también, lados, en todos lados. O sea, se va. Y tú sacas algo digamos, del ritual, del servicio de adoración, del sermón, como quieras llevarlo, que tiene, en nuestro caso, en muchas iglesias, está la doxología, después oración de rodillas, después una bienvenida, después, ya, vamos a sacar la doxología hoy día, pero no, porque me pasó a mí, pero saquémosla, pero ¿cómo? O sea, pues si eso es lo que nos identifica a nuestro culto, no es, ¿cómo? O sea, sí, es como una amenaza al mecanismo que se ha generado y que nos da cierta seguridad, pero que no tiene ningún sentido. Es un ritual totalmente, o sea, sin sentido. Si no sacan la doxología, o sea, sí. Pero tú dices, ya, bueno, ¿y qué dice la letra de la doxología? ¿Y estás pensando lo que dice o simplemente lo estás cantando y lo estás repitiendo y no te das ni cuenta que lo que hiciste? O sea, pasa a ser un ritual vacío, que no contribuye en absolutamente nada a una felicidad. O sea, puedes reemplazar todos esos 50 minutos de un montón de programas en algo que te conecte directamente con Dios y que no haya ninguna distracción, digamos, porque eso está lleno de distracciones y lo podemos ver. O sea, cada cual puede ser, pero cuando dices tú, llega el momento de compartir la palabra, ya, o sea... Por eso no tenemos, las iglesias son lugares, o las comunidades religiosas nos tenemos que encontrar para buscar la presencia de Dios, no para entretenernos espiritualmente. Pero entonces tenemos 2 puntos más. Los primeros puntos que dijimos es culpa sin gracia, cuando se enfatiza la culpa y lo que el ser humano tiene que hacer, cuando hay control sobre la libertad, cuando hay ritualismo vacío, entonces esa es la religión que no contribuye a la felicidad, y cuando encontramos también comunidades religiosas que tienen un exclusivismo arrogante. Esto no fomenta la felicidad. O sea, porque el exclusivismo arrogante lo que hace es separar a la gente. Y nosotros hemos dicho que en la religión lo más importante son las relaciones. Entonces, cuando el exclusivismo me separa de otra gente, me hace sentirme superior a otra gente que no cree como yo, que no tiene las mismas costumbres o los mismos rituales que los míos, o que está equivocada inclusivamente, que podemos darnos cuenta que hay gente que está equivocada, pero eso me pone en un papel de exclusivismo arrogante. Eso no contribuye a nuestra felicidad y es tóxico, termina siendo tóxico, y eso nos muestra que no hemos conocido realmente al Dios que manifiesta Jesús. Yo creo que naturalmente uno es exclusivista, naturalmente. El ser humano. O sea, el ser humano así. Y Jesús otra vez viene a romper ese exclusivismo. Estaba acordando la historia de los discípulos cuando le dicen a Jesús, mira, hay unos que están... en tu nombre haciendo milagros y cosas, ¿quiere que se lo prohibamos? O sea, porque somos nosotros, o sea, nosotros somos los que estamos contigo, nosotros... Y eso viene naturalmente, o sea, y entonces Jesús viene a mostrar algo totalmente contrario. O sea, ahora, en eso. Qué importante sería que nosotros desde nuestras escuelas sabáticas de niños enseñemos estos principios. O sea, porque generalmente nosotros enseñamos y está muy bien eso, a no mentir, a portarse bien, a no robar y todo lo demás, pero muy pocas veces enseñamos los principios fundamentales del reino. Enseñarle a los niños que la libertad es importante, que respetemos la manera de pensar de otro, que no seamos excluyentes, sino que incluyamos a las personas, incluso a los chicos que llegan de otros lugares y que vienen a la iglesia, a la escuela sabática y quizás se portan mal o algo por el estilo, no tener una actitud de superioridad, sino de empatía para poder salvar a la gente, ¿no? O ayudar, no salvar, porque nosotros no salvamos a nadie. Pero quiero terminar entonces con otro punto que es importante, que es la desconexión de la vida real. Cuando la religión nos lleva a la desconexión de la vida real, eso
se transforma en algo que no contribuye a la felicidad. Y eso pasa especialmente en las religiones jerárquicas, donde hay jerarquías. Las personas, en la medida que van subiendo en la jerarquía de la religión, sin darse cuenta van perdiendo contacto con la calle, van perdiendo contacto con la vida real, van perdiendo contacto con los problemas reales que tiene el ser humano al cual tenemos que misionar. Y son en las comunidades jerárquicas, entonces las personas que están dirigiendo muchas veces no tienen ni experiencia en lo que es tocar las necesidades de una persona, pero dirigen desde escritorios sin haber tenido nunca conexión con la gente de la calle. O sea, ese tipo de religión no contribuye a la felicidad, contribuye solamente a la ostentación, contribuye a darnos un marco de seguridad artificial, que no es la seguridad que da Cristo. Nos hace sentir confiados en que estamos protegidos de alguna manera, encerrados en una estructura jerárquica, en una iglesia, pero no nos da la paz que da Jesucristo, que es la paz que da la misión, que nos hace sal de la tierra y que nos hace mezclar con todo el mundo. Uh-huh. Bueno, estos son los 5 puntos que hacen de una religión algo que no contribuye a la felicidad. Y vamos a empezar a repasar los 5 puntos. Es cuando ponemos la culpa por sobre la gracia, cuando el control toma el lugar que tiene que dar lugar a la libertad, cuando el ritualismo es vacío, cuando hay un exclusivismo arrogante y cuando estamos desconectados de la vida real. Entonces alguien puede decir, pero eso pasa en mi comunidad de creyentes. ¿Por qué pasa en tu comunidad de creyentes? Porque tú posiblemente has permitido eso. O sea, no es cuestión de irse de una comunidad de una comunidad de creyentes, sino comenzar a vivir la religión como realmente Jesús la enseñó, poniendo a Cristo en el centro. Nosotros podemos hacer una reforma en cualquier lugar donde estemos. Ahora, si en tu comunidad de creyentes tú quieres permanecer firme y al final te echan, bueno, vete a otra. Así cuando Jesús estaba lo echaban de Jerusalén, se iba a Galilea, y cuando estaba ya no lo soportaban en Galilea, se iba a Jerusalén. Entonces nosotros también, no tenemos que huir de los lugares que son tóxicos. Lo que tenemos que hacer es saber que Dios nos ha dado poder, si estamos en Cristo, para ser reformadores. Y entonces permanecer firmes en los principios del reino que hacen que seamos felices y que también hacen que contagiemos esa felicidad con los demás. Uh-huh. Muy bien, habría mucho para hablar de esto, pero llegamos ya al final de este programa de Diálogo Abierto y esperamos que usted, si realmente se sintió beneficiado, pueda compartir este material con sus amigos, pueda darle un comparte allí, un clic de comparte, y entonces vamos a terminar con una palabra oración. Denar, ¿podrías orar? Seguro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido de conversar, de estudiar, de siempre conocerte un poco más, de saber cuáles son los principios que tú nos dejaste, los principios del reino, y poder aplicarlos a nuestra vida y también a nuestra comunidad religiosa. Te agradecemos por esta oportunidad siempre que tenemos de aprender más de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos recordarles que ya pronto se cierran las inscripciones para la Escuela de Discipulado Orgánico que se va a realizar en Sagunto, España. Realmente ya tenemos un buen grupo que viene de diferentes partes del mundo y estamos con mucha ansiedad, en el buen sentido, para poder encontrarnos con esa gente y vivir estos 10 días que van a ser de transformación. Y por eso, si usted siente el llamado, siente el deseo, no deje de reservar su lugar y ya saque los pasajes, porque ya entramos en la cuenta regresiva. En 2 meses vamos a tener esta escuela, y escuche la promoción. Que Dios los bendiga. ¿Quieres profundizar tu relación con Dios y vivir un discipulado como lo enseñó Jesús? Entonces, la Escuela de Discipulado Orgánico es para ti. Aquí aprenderás a caminar en una fe auténtica, crecer en comunidad y ser parte de una transformación real en tu entorno. No esperes más. Las inscripciones están abiertas, pero los cupos son limitados. Regístrate ya en discipuladoorgánico.com y comienza este viaje de fe y crecimiento.